Ya. Buenos días, profe. En este video le quiero presentar la corrección de las preguntas incorrectas del simulacro. Bueno, como primera pregunta me corresponde la 26. Básicamente lo que trata el texto es como una situación incómoda que experimenta el personaje Sancho porque tenía la necesidad de tirarse una flatulencia, pero él tenía angustia o le daba vergüenza que su amo lo escuchara. Entonces, básicamente eso es como lo principal del texto. La traducción de la pregunta, pues prácticamente sería, ¿qué ocurre en el texto? ¿Qué nos dice? Dice que la A, por descarte no, porque en el texto en ningún momento dice que trata de una situación sobre un caballero y un escudero, y tirarse un peón no resulta fantástico. Desagradable, fue la respuesta que yo tuve y pues incorrecta. ¿Por qué? Porque me dejé más llevar por lo que yo pensara, sino por lo que me transmitiera el texto en sí. Conmovedor, tirarse un pedo no resulta conmovedor y divertido porque pues básicamente presenta una situación humorística al describir con elegancia la situación pues que Sancho tenía con su amo, que no quería que lo escucharan ni nada de eso. Y básicamente eso sería la primera pregunta. Bueno, pero para la pregunta número 27, que es ¿cuál era la mayor angustia de Sancho? Para entenderla mucho mejor, entonces, ¿cuál era el mayor miedo de Sancho? ¿A qué le tenía miedo? Bueno, la respuesta correcta es la letra número A, porque, un ruido a su alrededor, porque al finalizar el texto se refiere como al miedo que tiene Sancho de generar un ruido, pues al tirarse un pedo. Entonces, pues el miedo de él era como que, pues sí, de que Don Quijote lo escuchara y pues porque le da vergüenza. Entonces, esa es la correcta. La B no puede ser porque, dice, no puede liberarse de su carga. Él claramente, pues no hay un impedimento que le impida hacerlo, ¿sí? Hacer ruido y despertar a Don Quijote. Esta fue la respuesta que yo coloqué, incorrecta. ¿Por qué? Porque en el último párrafo pues habla sobre el miedo como a hacer un ruido. Entonces yo pues supuse de pronto que Don Quijote estaba dormido, pero pues igual es incorrecta. Tener que hacer algo que él solo podía hacer también se descarta porque no es algo que él solamente puede hacer, como tirarse un pedo o algo así. Bueno, profe, para la pregunta número 31, la traducción de la pregunta sería ¿dónde la leche ha sido alimento esencial durante miles de años? Bueno, también para conocer la respuesta, para poder responder la pregunta, tenemos que conocer el contexto del texto. El contexto del texto destaca la capacidad de digerir la lactosa en diferentes culturas. En Europa y Asia y muchos adultos pueden consumir leche, mientras que en América las personas son intolerantes, y también destaca que la cultura Ming China desterró la leche pues básicamente que despreciaba el consumo de leche. Bueno, la respuesta correcta sería de la 31 es la B, en el Líbano, porque al principio del texto el párrafo nombra al Líbano como principal lugar donde pues era esencial la leche. Yo puse como tal la C, que es incorrecta. ¿Por qué la puse? Porque, yo al leer que, Asia y Líbano, pues pensé que era como en esa parte como de asiático, entonces pues me confundí. Sin embargo, pues no tuve en cuenta que pues como principal pues lugar donde se consumía es pues en Líbano. En el continente americano no puede ser. ¿Por qué? Porque ahí en el texto lo que habla del continente americano es que las personas son más intolerantes allá, ¿sí? Y en China tampoco puede ser porque en el texto también habla de que China despreciaba el consumo de leche y pues la desterró juntamente con en la época de que desterró a los mongoles, algo así. Y pues esa sería ya la 31, profe. Bueno, profe, para la pregunta número 34, contexto continuo, no literario, le voy a dar contexto. Básicamente el texto trata sobre la muerte de una chica llamada Jessica y que su perfil sigue activo en Facebook y genera de cierta forma incomodidad. Se menciona el fenómeno de usuarios fallecidos con perfiles llamados fantasmas virtuales.
Facebook estima que en Argentina en 10 años, 500.000 de perfiles de fallecidos seguiría activo. Bueno, la traducción de esta pregunta sería, ¿cuál es el promedio de vida de los argentinos? La respuesta correcta es la letra D. ¿Por qué? Porque en el último párrafo nos dice, de un total de 20 millones en el país tienen 65 años o más y la edad promedio ronda los 40 años. Si se tiene en cuenta la esperanza de vida nacional en una década, esos usuarios podrían estar muertos. O sea, ¿qué quiere decir? Que, bueno, de 65 años, bueno, en las personas que tienen 65 años, en 10 años tenían 75, entonces por lo que sería inferior a los 80 años de edad, que es la expectativa de vida de los argentinos. Yo puse la letra A y es incorrecta. ¿Por qué? Porque también en el último párrafo yo leí que la edad promedio ronda los 40 años, entonces cuando yo leí eso, yo descarté las otras. La B no puede ser y la descarto porque en ningún momento en el texto me habla sobre que es superior de los 85 años, no me da información sobre eso, y tampoco la C porque tampoco me da información de que es inferior a los 40 años de edad. Y ya sería esa es la respuesta, la letra número A. Bueno, profe, para la pregunta número 35, como traducción, el anterior texto es una compilación de... Bueno, profe, la respuesta correcta de esta pregunta es la A, que es un artículo de revista de interés general. ¿Por qué puse la A? ¿Por qué? Porque en la parte inferior del texto aparece una información que dice que el texto es una revista anfibia, ¿sí? Entonces, pues usted en clase nos dio tips de que siempre que leyéramos un texto, pues miráramos pues la información que tiene para ver si es una revista, un texto informativo, lo que sea. Bueno, la B no puede ser porque claramente no es un diccionario informativo. La C, los términos en ningún momento aquí me están presentando términos y condiciones generales de Facebook. Entonces la C se descarta. La D, yo la puse incorrecta porque... en el texto habla de que si muere una persona, no se puede perder, o sea, esa persona es la única que puede hacer cerrar el perfil, o una persona que tenga los datos. Entonces yo lo vi como algo como sobre derecho y privacidad de una persona, entonces pues me dejé llevar más que todo por eso, pero la respuesta correcta es la A. Número 40 tenemos unos puntos informativos que pues habla sobre pues, filosofía. Bueno, la respuesta correcta es la C. ¿Por qué? Yo busco que la respuesta correcta es la C porque al resaltar la palabra resolver es correcto decir que quiere decir esquivar, porque la palabra escamotear es como un obstáculo, como un problema. Entonces al resaltar esa palabra quiere decir como que lo quiere evadir los problemas. Bueno, la A, y esta fue la que yo puse incorrecta. La A no puede ser porque no tiene ninguna relación con la palabra escamotear, que significa obstáculo o problema. Yo puse esta con la sencilla razón de que yo pues tenía el conocimiento de que los filósofos se planteaban problemas y pues todo eso, o sea, según. Entonces por eso yo puse esa respuesta. Bueno, la B no es correcta pues porque ya se usó la misma oración en la palabra, lo más probable es que quiera decir otra cosa. Y la D no es lógica porque al burlarse no tiene ninguna relación con lo que quiere decir. O sea, burlarse con el texto no. Entonces básicamente esa sería la respuesta, profe. 2. Bueno, vamos a conocer el contexto del texto. Básicamente el texto sostiene que la universidad ha perdido su relevancia en la sociedad actual, ya que ahora el conocimiento está accesible para todas las personas a través de diferentes medios de comunicación como publicaciones de periódicos, revistas, comunicaciones en masa como por ejemplo las redes sociales, y argumenta que la educación debe ser para un medio para todos y no para pocos. Bueno, la respuesta correcta es la A. Sencillo, porque en el mismo texto dice que hoy el saber está al alcance de todos, ya sea por revistas, publicaciones periódicas, las comunicaciones en masa, como por ejemplo las redes sociales, los noticieros, todo eso. La B no es la opción correcta porque en el texto no se declara que la universidad brinda conocimientos y que se critican su exclusividad como institución. Además, las universidades preparan a las personas para que le aporten a la sociedad. Se supone que es para eso.
Bueno, la C no es porque y la descarto porque en el texto critica el uso de las universidades y espacios exclusivos de conocimiento y no se asume que todos sean sectas negadas a compartir conocimientos a todos, sino pues a bueno, algunos, sino pues a todos, ¿sí? La de no porque el texto no declara que ser autodidacta es la única manera de aprender y que las universidades son una de muchas maneras de adquirir conocimientos. Yo puse, bueno, esta es la incorrecta porque, que puse porque esta plantea que uno adquiere conocimiento viviendo algunas experiencias, así haciéndolas más didactas. Por eso yo pensé que podría ser la de pregunta 45. La pregunta 45 tiene un texto continuo expositivo. La traducción de la pregunta es: ¿la Torre de Babel se encuentra en? Bueno, para responder necesitamos saber el contexto. El contexto, pues, básicamente es que el texto habla sobre la invención de la escritura, señala que la escritura es fundamental para la comunicación y la sociedad. Atribuye su origen a Dios, quien él le enseñó a Adán. También se menciona que la diversidad de la lengua proviene de la confusión de la Torre de Babel. Bueno, la respuesta correcta es la A, un reconocido pasaje del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el autor habla sobre Adán y Eva y de un episodio bíblico, por lo que yo supongo que es un lugar del Antiguo Testamento, pues por la época de Adán y Eva. Es como de lógica. Bueno, la B no es correcta porque pues en ningún momento en el texto ni en la Biblia se menciona una edificación en la que viva el rey de Babel. No. La C tampoco no es, que es bueno, la C es una biblioteca en Alejandría que fue incinerada. No porque en el texto no se menciona ninguna biblioteca con ese nombre en Alejandría, o sea, se descarta de lógica. La D no porque en el texto no, bueno, la D es la morada donde inicialmente vivían Eva, Adán y Eva. Y pues no porque en el texto no me dan información que me diga que Babel provino inicialmente del inicio de Adán y Eva. Según Babel fue creada mucho después del destierro de Adán y Eva, entonces pues por eso se descarta eso. Entonces esa sería la pregunta número 45. Número 48 nos presenta una historieta discontinua expositiva. Bueno, básicamente, bueno, la traducción de la pregunta sería: ¿qué relación hay entre el texto y la imagen? La respuesta correcta es la C, que sería: hay una relación de complementariedad, pues las imágenes representan lo que el texto está diciendo. Es correcto, pues porque en cada cuadro de la infografía las imágenes están ilustrando lo que está escrito, entonces por ende es la correcta. La A, que es: hay una relación de oposición, pues el texto se opone a la imagen para generar extrañeza en el lector. La A no puede ser porque no hay ninguna oposición en la que dice que en la imagen y el texto, o sea, no hay ninguna oposición. Y esa es la que yo puse incorrecta, profe, porque pues como ahí hay entre mitos y realidad, pues yo pensé que, bueno, aquí dice una cosa y ahí dicen otra cosa. Entonces pues yo dije, bueno, debe ser como algún tipo de oposición, entonces me dejé llevar pues por eso, pero entonces es incorrecta. Bueno, la B no es correcta porque no se muestra una relación argumental de la imagen y el texto, además no muestra ninguna prueba o evidencia. Bueno, la C de lógica se descarta porque el mensaje del texto no depende de la imagen, el texto da la información precisa. Entonces esa sería la pregunta número 48, profe. Pregunta número 51. En esta pregunta nos presentan una historieta discontinua no literaria. Bueno, la traducción de la pregunta sería: ¿qué corresponde el diálogo de la tercera viñeta? Bueno, la respuesta correcta es la C, la voz de uno de los autores de la historieta. ¿Por qué? Porque se trata de una voz que no es la del astronauta, sino porque se habla en tercera persona de ella. Entonces la correcta sería esa. Así como de mero descarte, mera lógica. Bueno, la opción A no es la correcta y es la voz de uno de los autores de la historieta. No es la opción correcta porque la voz que usa dentro de las ficciones narrativas se conoce como narrador y no como autor. Entonces se descarta. La B dice: la voz del personaje que representa al padre de Vale. No, porque esta explicación va dirigida para contrastar con la petición del padre de Vale. Entonces también es incorrecta. La D
no es la correcta y dice, la voz de la mujer representada en la tercera viñeta. No es la correcta porque en la tercera viñeta ella no va, o sea, se habla en tercera persona y se habla de ella. Entonces, de mera lógica se descarta. Y esa sería, bueno, y yo puse que la respuesta correcta era la A, porque la verdad, yo miré el astronauta en la viñeta y yo dije, bueno, entonces, pues, como estaban dialogando, discutiendo, por así decirlo, en la viñeta, entonces yo dije, o en la historieta, entonces yo dije, bueno, es la A, pero entonces es incorrecta, profe. La pregunta número 57. En esta pregunta 57 tenemos un texto continuo argumentativo. Bueno, para poder responderla necesitamos conocer el contexto. Bueno, básicamente el texto se centra en un examen sobre Don Quijote, donde se presenta un manuscrito árabe que describe a Don Quijote matando a otro hombre. La principal pregunta indaga cómo reacciona Don Quijote ante su muerte, sugiriendo una posible reacción negativa donde la muerte no lo perturba debido a su mundo alucinorio. Bueno, en esta pregunta la respuesta correcta es la D. ¿Por qué? Porque en el último párrafo se especifica que esta teoría sobrepasa el entendimiento español y occidental, incluido Cervantes. Entonces esta sería la correcta. La A, ¿por qué no podría ser? Y se descarta. Que la dice una fábula de Indostán. No, porque no se afirma que sea una fábula ya existente de Indostán, sino que Don Quijote sería un rey del ciclo de Indostán. La B tampoco podría ser, y la B dice un ejemplo del estilo literario de Cervantes. Tampoco no podría ser porque aquí no se centran las ideas de Cervantes, sino que apunta a una cosmovisión occidental. Entonces se descarta. La C tampoco es porque, bueno, consecuente con la personalidad de Don Quijote. Tampoco podría ser la C porque no se menciona que esta conjetura tenga coherencia con el Quijote que conoce por medio de Cervantes. Bueno, yo en esta puse la A, profe, porque la verdad no entendí muy bien el texto, no sé si pues por lo que ya cansado de leer, entonces pues no pude responderla bien. Entonces esa sería la 57. Pregunta número 58, tenemos un texto continuo filosófico. Bueno, para conocer la pregunta necesitamos saber el contexto. Básicamente el texto habla y explica que las alucinaciones son experiencias sensoriales que no corresponden a estímulos reales. Descartes estudió las extremidades fantasmas, donde amputados sienten sensaciones en miembros que ya no existen, como picor o que los ven, explicando como un error del sistema nervioso. La respuesta correcta es la B. El señor necesitaba del mayordomo en cualquier punto de la casa. ¿Por qué? Sencillo, porque en el texto dice que solo bastaba con jalar la cuerda de terciopelo para que el mayordomo supiera que lo necesitaban en cualquier lugar del hogar. Bueno, la A, ¿por qué no puede ser y se descarga? No, porque estos lugares se usaron como ejemplo para indicar que en ellos podría estar el señor. Lo mismo con la C, también se descarga igualmente. Y la D no es correcta porque Descartes menciona que era el de solicitar al mayordomo. Y la broma era inusual y no se nombra en ningún momento que el señor le hacía bromas al mayor. Para la pregunta número 61 tenemos una historieta discontinua, no literaria. Bueno, el contexto como tal de la historieta sería que, bueno, la historieta proporciona una introducción a la filosofía enfocándose en su origen naturalista y la evolución dinámica a lo largo del tiempo. Listo. La respuesta correcta es la A. ¿Por qué? Porque esta opción declara una explicación al origen del fenómeno y situaciones de orden de la materia o la naturaleza. Entonces está más que claro. Por lo que esa es la correcta. Bueno, la B no es porque solo habla de los filósofos presocráticos, sino que presentar ningún tipo de explicación del origen del fenómeno. Entonces no es correcta esa respuesta. La C tampoco es, y la C dice, las virtudes son inseparables, pues él que tiene una virtud las debe tener todas. Si alguien es justo, debe ser también sabio, bueno y bello.
Entonces no, porque aquí habla de virtudes, no se habla de asuntos naturales o pertenecientes al campo de la materia o la naturaleza. La D tampoco es porque, bueno, dice, el conocimiento o lo que consideramos como tal lo obtenemos de dos fuentes, nuestros sentidos y nuestra capacidad de razonar. Tampoco es porque no mencionan los medios para adquirir conocimientos, entonces también se descarta. Y esa sería la pregunta número 61, profe. Bueno, profe, para la pregunta número 62, bueno, la traducción de la pregunta que dice, ¿qué propósito tenía el autor al exponer este ejemplo? Bueno, tenemos la respuesta correcta es la B, convencer al lector de que la filosofía en sus inicios buscaba explicaciones de los fenómenos naturales. Es correcto porque en la viñeta anterior se declara que la filosofía buscaba explicaciones a fenómenos naturales, entonces sería la ejemplificación de dicha tesis. Esa sería la correcta, lo dice ahí en la historieta. Bueno, la A no es y la A dice, convencer al lector de que la ciencia física sigue siendo una de las ramas principales de la filosofía y se descarta porque en la historieta no declara nada de eso que funcionaría como la tesis que ejemplifica en esa viñeta, entonces se descarta. La C tampoco es, persuadir al lector de que la verdad depende de lo que cada individuo considera o que cree que es cierto. También se descarta y no es porque en esto lo que pretende la historieta no se menciona que la filosofía es una interpretación meramente personal, entonces también se descarta. La D es también se descarta y es porque no es porque la equivocación a la que se alude se presenta solo en unas viñetas después, entonces también se descarta. La respuesta que tuve para esa fue la A y sinceramente yo sí la hice fue por descarte porque no entendí la pregunta muy bien, entonces esta sería la pregunta número 62.